Hola, curiosas y curiosos. ¿Conocéis a Decio Trajano? ¿Conocéis la batalla de Abritus, una de las más duras de la historia para el ejército romano? ¿Conocéis al rey godo Esniva, uno de los mayores protagonistas de su tiempo? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya veis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. Gayo Mesio V Decio, nacido en Budalia, Iliria, actual Martinci, en Serbia, en el año 201. Decio llegó a la más alta dignidad imperial en el 249 de nuestra era. Este personaje era un gran admirador del primer emperador hispano desde sus años como gobernador en la Tarraconense, y por eso adoptó el nombre de Decio Trajano, justo cuando fue investido como emperador por el Senado. Decio, claramente dispuesto a recuperar la maltrecha situación del imperio, se dispuso a reformar el Estado para sacarlo de la profunda crisis en la que estaba sumido. Además, persiguió a los cristianos con encono, siendo considerado por la Iglesia como un feroz tirano. De mentalidad parecida a Trajano y a los posteriores Aureliano y Juliano, estaba convencido de que el cristianismo era un cáncer para el imperio y por ello veía de absoluta necesidad el volver el culto de los dioses patrios. Pero Roma no solo tenía problemas internos. Su antecesor en el trono, el débil Marco Julio Filipo, también llamado Filipo el Árabe, había resuelto el problema godo pagando ingentes tributos a cambio de paz. Pero Esniva, el nuevo caudillo de los bárbaros, llegados del Báltico, entendió que dicho tratado expiró con su valedor. Y claro, querían más. Así que en la primavera del 250, los godos cruzaron el Danubio en Novae, la actual Vístov en Bulgaria, tomando la ciudad en el asalto y asolando después media Moesia a su paso. Esta situación tan complicada obligó al nuevo regente del imperio a dejar aparcado su programa reformista y se tuvo que poner al frente de las legiones y así marchar hacia el Danubio dispuesto a atajar el problema godo. Los bárbaros tenían cercada Necópolis ad Instrum, la actual Nikiup, en Bulgaria, cuando las enseñas imperiales aparecieron a lo lejos, sorprendiendo a los sitiadores. Esniva, el caudillo bárbaro no dispuesto a presentarle batalla al emperador, en aquel terreno desfavorable, levantó el sitio de forma atropellada y se replegó. Pero lo que parecía una huida se convirtió en una trampa, ya que los godos rodearon el monte Aemus y sorprendieron a Decio y su ejército. Y de esta manera asaltaron su campamento, lo saquearon y dispersaron a las legiones. Era la primera vez en la historia que un emperador romano huía de un caudillo bárbaro, un peligroso precedente que empeoraría durante aquella misma campaña. El desconcierto en las filas romanas fue utilizado simultáneamente tanto por el enemigo bárbaro como también por los adversarios políticos de Decio. Así, al inicio del verano del 251, Esniva ordenó también el asalto a Filípolis y lo hizo con suma crueldad. Y es que miles de ciudadanos fueron esclavizados o asesinados durante el terrible pillaje. Mientras tanto, el hermano de Filipo el Árabe, Gayo Julio Prisco, se hizo proclamar emperador en la vecina Tracia. El problema de aquel inoportuno usurpador se resolvió solo, pues Prisco fue asesinado poco después, pero el feo asunto godo no parecía tener tan fácil solución. Decio, horrorizado y encorajinado por los pocos testimonios supervivientes que pudieron escapar del horror de Filípolis, reagrupó sus tropas frente a aquella ciudad, tratando de envolver a Esniva. Pero el caudillo godo, sabedor de la dificultad de mantener un asedio con hombres cansados dentro de una población masacrada y sin víveres, optó por retirarse con el ingente botín de guerra y los nobles cautivos hacia un lugar que le permitiese tener camino expedito al Danubio, y lo hizo dividiendo su ejército en pequeños grupos difíciles de apresar por su gran movilidad. Decio les siguió metiéndose él mismo sin ser consciente de ello en una trampa letal. El lugar en el que Siva decidió que había llegado el momento de reunirse
y combatir fue un paraje cenagoso en la Ludogorie, que era la región de los bosques salvajes en la mesera de Drobuja, actual Bulgaria nororiental, cerca de la pequeña población de Abritus, también conocida como Forum Terebronim, que está a 1 kilómetro del actual Razgrad. El rey godo conocía pero que muy bien el terreno, aventajando en ello a su adversario. Este lugar insignificante, próximo a un espeso pantano de Moesia, estaba a punto de pasar a la historia. Hay disparidad de las fechas según las fuentes consultadas, desde la segunda semana de junio a mediados de agosto, aunque la más referida es el 1 de julio del 251. Fuese cuando fuese, los hombres de Sniva, muy probablemente hambrientos y desesperados, se enfrentaron con las legiones comandadas por el emperador Decio, y lo hicieron en aquella inmensa ciénaga de Abritus. Sniva dividió su ejército en 3 partes, ocultando la más numerosa de ellas en el pantano. Según Jordanes, al inicio de la batalla, Herenio Etrusco, el hijo del emperador, fue alcanzado por una flecha, con tan mala fortuna que le causó la muerte. Pero como gesto de entereza, para alentar a sus hombres, se dijo que su propio padre exclamó: «Que nadie llore, la muerte de un soldado no es gran pérdida para la República». Quizá alentados por el coraje del emperador, quizá obcecados en una lucha típica para la férrea disciplina militar romana, o quizás atraídos por la artimaña de Sniva de aparentar debilidad, el ejército romano atacó. Pero claro, el grueso del ejército bárbaro permanecía esperando agazapado en aquel lodazal, y los romanos, el ejército imperial, se fue empantanando más y más en aquella charca de Abritus, engañados por su temprano éxito, y acabaron combatiendo entre el barro hasta que la treta del godo invirtió el equilibrio. Y como se podía esperar, el ejército romano fue totalmente aniquilado. Vamos, que casi que no quedó ni el apuntador. Así, de esta manera, el emperador Decio murió junto a sus hombres en aquella desastrosa batalla. Con estas palabras lo reflejó el historiador Sexto Aurelio Víctor. Decio, mientras perseguía a los bárbaros al otro lado del Danubio, murió por traición en Abrito, después de reinar 2 años. Muchos cuentan que su hijo cayó en batalla mientras dirigía un ataque demasiado audazmente. El padre, en cambio, había afirmado enérgicamente que la pérdida de un soldado parecía demasiado insignificante para preocuparse, y así siguió con la guerra y murió parecidamente mientras peleaba enérgicamente. Hubo otro historiador que lo describió de otra manera años después. Se llama Lucio Celio Lactancio, que era un historiador cristiano y por lo tanto enemigo de la memoria y valentía del emperador, que claro, era pagano. Él escribió lo siguiente: fue repentinamente rodeado por los bárbaros y le mataron, junto con gran parte de su ejército. No pudo ser honrado con los ritos de la sepultura, sino que, despojado y desnudo, yació para ser devorado por las fieras salvajes y las aves, un final adecuado para el enemigo de Dios. Como artífice de la masacre de Arbitrus, Sniva entró en la historia como el primer rey godo en enfrentarse a las legiones dentro del limes, para además vencerlas y ser verdugo de un emperador de Roma. En cambio, Decio fue el primer emperador en morir al frente de sus tropas durante una batalla, algo tan probable para un imperio que comenzaba a agotarse la moral y además también económicamente, que quizá a causa de esta ignominia, a raíz de otras calamidades que sobrevinieron después, sobre los Decio cayó una damnatio memorae. ¿Sabéis lo que es? La damnatio memorae es una locución latina que significa literalmente condena de la memoria. Esta era una práctica de la antigua Roma consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte. O sea que borraron a Decio de todas partes. Posteriormente, Treboniano Galo no tuvo más remedio que pactar con Sniva, un enorme tributo compensatorio, antes de tener que cederles también territorio romano. Y nada más se supo de él, de Sniva. A su muerte, 7 años después de la batalla de Abritus, su pueblo se dividió en 2 grandes grupos: los godos del este, llamados ostrogodos, y los del oeste, llamados visigodos. El intrépido rey Sniva había abierto un camino sin retorno para otros caudillos bárbaros venideros. Y es que vieron que Roma no era invencible, ya que sus emperadores también podían morir en combate, y las provincias del imperio quizá pudiesen ser sus nuevas tierras. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué?
¿Qué os ha parecido la historia? Es brutal, ¿eh? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de la primera mujer afroamericana en el siglo XIX que pudo hablar en público delante de una audiencia mixta. Es un vídeo súper interesante. Y este también es súper interesante. Son los bares en Sumeria. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV, dos canales súper chulos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.